pues aprovechando que estamos en este maravilloso fondeo, se me ocurren algunas cosillas que quería comentaros acerca de eso, precisamente, de los fondeos. Yo soy Javi y estáis a bordo de Regina. Estamos en Union Island, en un fondeo de la cara oeste a Sotavento, desde luego, y yo creo que entra en el top 1 de mis fondeos favoritos. De hecho, estoy viendo ahora mismo dos tortugas a la vez estoy viendo en el agua. No se aprecian en la cámara, una está allí y la otra por allí. Bueno, desde luego yo creo que ahora mismo es mi fondeo preferido de lo que hemos visto de toda la zona del Caribe. Nosotros estamos en el arco de islas de Barlovento, perdón, del Caribe, digamos las que delimitan el mar Caribe en el este, todo el arco de islas que limitan el mar Caribe con el Atlántico. Y hemos recorrido desde Martinica, ahora casi estamos en Grenada, casi abajo, y este fondeo en concreto, o sea, es que mirad esto, mirad, es que mirad el agua, mirad qué bahía, qué barbaridad. Vale, primero hay que decir que esto es Union Island. Esto fue por aquí pasó el ojo del huracán del año pasado, el Beryl, y lo destruyó todo. Aquí tampoco había mucho que destruir. Bueno, había dos bares, dos complejos, uno en esa esquina y otro allí, que ahora mismo ya están otra vez en reconstrucción. Casi, bueno, uno está funcionando, yo creo que los dos ya están funcionando, están reconstruidos, pero si veis la parte de costa, ya la enseñaremos en otro vídeo. Los árboles todos los árboles que hay, no sé si se aprecia en la cámara, pero todos los árboles que hay están todos completamente sin hojas, como si hubiera habido un incendio, pero sin ser un incendio, están pelados. Eso fue por el huracán, lo arrasó completamente. Bueno, a pesar de ello, ¿por qué es uno de mis fondeos favoritos? ¿Por qué es mi fondeo favorito, de hecho? Pues por varias cosas. Primero, porque es una bahía preciosa, completamente a resguardo, aquí no entra ola, estamos en el Sotavento, y además está muy resguardada, con lo cual no entra nada de mar de fondo. Luego, porque es un fondo de arena, todo fondo de arena de 5 metros de profundidad. Tercera cosa por la que me gusta es porque no hay nada, solo hay dos bares, no hay nada, con lo cual hay muchos menos barcos. Ahora de hecho hay muchos barcos, somos 6 o 7 barcos, pero lo normal es que haya menos. Y la última cosa por la que más me gusta es porque tiene una playa también muy chula, una playa preciosa, pero además porque tú te sumerges aquí a hacer snorkel y ves de todo. O sea, está lleno de peces, rayas moteadas, tortugas, de todo, vamos. En fin, por todo eso es por lo que este fondeo me encanta. Se me ocurren varias cosas que era lo que yo quería comentar realmente de los fondeos. Siempre vamos a fondear a ver, estoy hablando para los neófitos, ¿no? Para los legos en este tema, pero porque los demás ya lo sabéis. Siempre se fondea a Sotavento, no se fondea a Barlovento. No se debe fondear a Barlovento, primero porque es peligroso, porque es incómodo, porque no tiene sentido fondear a Barlovento, porque te entra el mar, la popa se queda contra las rocas, o sea, puedes irte a las rocas. Entonces, en muy contadas ocasiones fondearemos a Barlovento, pues si es una emergencia o algo así. Si no, siempre lógicamente se fondea a Sotavento, que es donde más cómodo se está. Pero dentro de los fondeos a Sotavento, aquí hay muchos. En lo que nosotros hemos visto del Caribe, hay muchos fondeos a Sotavento, maravillosos fondeos. Desde Martinica tiene un montón. Está Sanán, está Lemagán, está las calas de Anse de Arlet, luego bajando para abajo está Rodney Bay de Santa Lucía, que también es una bahía enorme, gigantesca, preciosa, un fondeo extraordinario.
Está Canowan. Canowan es un sitio muy parecido a este, es lo único que tiene un pueblo. Es un fondeo también ideal, absolutamente ideal. Y hay más por ahí que me estoy dejando, seguro alguno. Pero cuando hemos llegado aquí, la verdad es que ya es increíble. Esto es maravilloso. Vamos a fondear siempre a sotavento. ¿Qué pasa? Que es mejor un fondeo en el cual haya como un valle, como es este, que el viento, que deje pasar al viento de frente. Porque si hay acantilados, lo que va a pasar es que el viento va a rolar y no vamos a estar enfilados al viento, con lo cual va a ser bastante más incómodo, el barco se va a bambolear un poco. O sea, lo ideal es que o sea una isla plana, que el viento cruce a través y llegue hasta el barco de frente, o si no, pues ya os digo que nos bamboleamos. Aquí precisamente, pues sí, el viento pasa por allí, el viento que hay ahora mismo pasa de frente, y con lo cual el barco siempre está aprobado y es muy cómodo estar aquí y nunca va a bambolearse. Además, si hay suficiente espacio de tierra, digamos, desde la otra costa de la isla, si es el continente, pues ya no hay nada que hablar, pero es perfecto. Pero si hay suficiente espacio de tierra, lo que pasa es que el viento, cuando ya llega al barco, ya es viento seco, de modo que el barco siempre va a estar seco. Es muy cómodo, todavía más cómodo, porque no va a estar húmedo por la noche. Es genial. Eso aquí es más difícil porque las islas son pequeñitas, ¿no? Entonces cuando el viento llega, pues ha cruzado muy poquita tierra, ha descargado muy poca humedad en la tierra, de modo que cuando llega al barco sigue estando a lo mejor algo húmedo. Pero bueno, en este en concreto se está muy bien y no hay mucha humedad. Nosotros llevamos aquí en el Caribe, ya va a hacer para 3 meses, no hace todavía 3 meses, pero llevamos más de 2 meses y medio aquí en el Caribe, no hemos pasado nunca por puerto porque no lo necesitamos. Sí que vamos a comprar a los supermercados cuando hay una isla que tiene supermercado, por ejemplo aquí no, ya sí que necesitamos ir al supermercado. Todavía a lo mejor aguantamos algo más, ¿no? Iremos en Cariacou. Pero por ejemplo el agua tenemos la potabilizadora y es una maravilla, la potabilizadora es una maravilla, o sea, nosotros no tenemos que comprar agua. Entonces llevamos 2 meses y medio, más de 2 meses y medio, viviendo fondeados sin necesidad de nada. La energía también la tenemos. Ya comenté en la travesía atlántica que estuvimos un poco justos. Ya os haré otro vídeo del tema de cómo están colocados el experimento que llamo yo de los bancos de baterías de Regina, pero ahora fondeados, que no tenemos que estar con la electrónica conectada las 24 horas, pues la verdad es que tenemos energía perfectamente. Sí que estamos esperando todavía poner el generador eólico que compramos de segunda mano, un Rutland 914, porque los rodamientos estaban mal y no lo hemos podido poner. Tenemos que conseguir los rodamientos, aquí es un poquito más difícil, ya veremos a ver si los conseguimos y lo ponemos. Con eso yo creo que está cubierto perfectamente, porque ya he comentado que todas las noches, o sea, aquí sopla viento por la noche, sopla viento, 10-15 nudos soplan de viento. Entonces, si tú tienes un aerogenerador, por ejemplo nuestro modelo carga 4 amperios con 15 nudos. Eso es mucho más de lo que está gastando la nevera toda la noche, de modo que las baterías tienen que estar a full toda la noche, siempre. Con eso estaría perfecto ya, completamente independientes energéticamente. Y otra cosa que se me ocurre comentar acerca de los fondeos es que nosotros cuando estamos fondeados, que es todo el tiempo, como os digo, porque vivimos fondeados, no estamos pendientes de nada en el fondeo. O sea, es muy raro que nos levantemos una noche o que nos despertemos para vigilar nada, no hay nada que vigilar. O sea, dormimos exactamente igual que en el puerto, de hecho mucho mejor porque hace menos calor y se está mucho mejor. Entonces nosotros nos vamos a dormir a la hora de dormir y nos despertamos por la mañana. Hombre, mucha jarana tiene que haber de viento, por ejemplo, para que nos despertemos y miremos. Porque tenemos una alarma de fondeo ya desde hace muchos años, bueno, varios años. La empezamos a utilizar en Grecia. No es una aplicación de móvil, no me gustan, porque dependes del móvil, de que se te quede sin batería, eso no me gusta para nada. Además el móvil gasta mucha batería cuando está encendido, nada, es un desastre. Pero es imprescindible, para mí es imprescindible completamente la alarma de fondeo. Nuestro GPS de FUR 1, que es la alarma de fondeo, ahora vamos a ir a verlo,
está encendido las 24 horas. Si estás en el barco, la alarma está puesta. De hecho, el GPS yo ya lo tengo encendido las 24 horas, los 7 días de la semana, no se apaga nunca, porque es un aparato que no gasta nada, o sea, es despreciable completamente la energía que gasta, es como cero, da igual tenerlo encendido que apagado, con lo cual está siempre encendido y en cuanto llegamos a un fondeo, ¡pum!, ponemos la alarma de fondeo y ya está. Mirad, este es el GPS de Furuno que tenemos como alarma de fondeo. Os voy a enseñar ahora, está aquí dentro. Mirad, está el 100% del tiempo conectado. Ahora mismo está puesta la alarma de fondeo. Ahí que veis 0,01 millas, que son como 18 metros, es la distancia que se ha separado desde que yo puse la alarma de fondeo. Ojo, yo la alarma de fondeo no la pongo donde está el ancla. No la programa donde está el ancla. Que es lo que se suele hacer, ¿no?, para el círculo de Borneo. No, yo la programo, como todos los fondeos donde largamos el ancla son a sotavento y siempre, normalmente, aquí en el Caribe por lo menos, el viento siempre sopla de la proa y casi del mismo sitio. Puede rolar un poquito al este, o al sur o al norte, siempre viene del este, pero suele rolar al sur o al norte un poco, eso es lo más que rola. Pues yo programo la alarma de fondeo cuando el ancla está tirando y está en la posición donde se queda finalmente. ¿Por qué? Pues porque me gusta saber si el viento rola. Entonces, si el viento rola mucho, el barco se hace borneo para un lado, ¿de acuerdo? Haría borneo para un lado y aquí, pues por ejemplo, en vez de 0,01 millas, pues pondría 0,02, que ya son 37 metros. Entonces, yo lo tengo programado a 0,03 para que suene, que son 55 metros. Entonces, si el barco se mueve más de 55 metros de su posición, ya os digo, con la cadena estirada, y en donde lo largamos y en donde el viento venía del este, o sea, digamos con la popa hacia el oeste, pues ahí, si se desplaza más de 55 metros para un lado o para otro, borneando o garreando, pues nos va a sonar la alarma. La alarma suena mucho, te despiertas seguro. Por cierto, otra cosa que se me viene a la cabeza, esta no tiene que ver con el fondeo, pero es interesante también, es que cuando vinimos para acá, para el Caribe, los amigos me decían, ahí llueve muchísimo. En el Caribe llueve mucho, efectivamente llueve mucho, llueve casi todos los días, incluso en temporada seca que estamos ahora. A lo mejor ahora sí que es verdad que lleva algún día sin llover, pero lo normal es que llueva todos los días. También hace sol todos los días, quiero decir, llueve, cae el chaparrón o las 3 gotitas y vuelve a hacer sol. Entonces yo pensaba, nuestro barco, Regina, es un barco de acero. Si está lloviendo todo el día, no me parece que sea una buena cosa para un barco de acero que esté todo el día mojado. Pero para nada, justo al contrario, porque el problema para los barcos de acero es el agua salada, no el agua dulce. Eso lo primero. Y luego, además, el barco no está mojado todo el día. El barco está limpio, pero requete limpio todo el día. Porque todos los días llueve. Además, el agua de aquí es, ¿cómo diría yo?, pura. O sea, no es agua sucia, es pura. De hecho, no recuerdo ni cuándo fue la última vez que limpié las placas. Yo las placas no las limpio, están siempre perfectas, porque ya os digo que el agua es agua limpia, la que llueve aquí. Y no está siempre mojado el barco, porque al contrario, el barco está siempre seco. Cae chaparrón y a los 10 minutos ya se ha secado el barco, porque como hace calorcito y sale el sol, se ha vuelto a secar. De modo que no solo no es malo que llueva todos los días, sino que es bueno, porque además, ya os digo que está todo limpio. Los cabos están suaves, toda la jarcia, todo está limpio, todo limpio, los enrolladores, las velas, todo limpio, está todo perfecto. Entonces es fantástico. Y luego lo último que comento respecto a los anclas, de última generación, tipo Rogna, tipo Vulcan, que es la que tenemos nosotros, la Spade, la Mantus, la Ultra, hay muchas. Estas anclas son fantásticas. O sea, no tienen absolutamente nada que ver con una CQR, con una Delta, con una Bruce, nada que ver, nada en absoluto. Estas anclas no requieren
de ninguna maniobra para clavarlas. O sea, nosotros lo que hacemos cuando llegamos a un fondeo es largar el ancla y en cuanto hace un poquito de viento, el ancla se clava. Son unos anclas fantásticos, y no es que lo diga yo, sino que ya las lleva todo el mundo, pero incluso charter. Yo me acuerdo en Grecia cuando no me paga Rogna ni ninguna marca por promocionarlas, pero es verdad que cuando ya nos volvíamos de Grecia, hasta los barcos de charter estaban montando Rognas, porque como la gente que alquila, mucha de ella no suele tener ni idea de fondear ni nada, pues para curarse en salud les ponen Rognas. De hecho, nosotros lo estamos viendo aquí incluso en pequeños ferries que llevan este tipo de anclas, porque son mucho mejores que las antiguas anclas de arado, que bueno, a veces se clavan, a veis no, garrean mucho, en fin. Bueno, ya que estamos con los fondeos, pues ya veis el seguro que tenemos nosotros, que son estas dos amarras, ¿veis? Estas dos amarras, para que no tire la cadena del molinete una vez que la ponemos, y una vez que la soltamos a la profundidad que queremos. Ahora tenemos 30 metros largados en 5 metros de fondo de arena, una maravilla. Y va enganchado con aquel arraigo en la cadena. Es que es una pasada, ¿eh? Me estoy quedando alucinado. Es que me voy a bañar otra vez porque estoy viendo tortugas por todos lados, y como puedes nadar con las tortugas al lado suya, que les da un poco igual, no te hace mucho caso, pues me voy a ir al agua. Es una pasada, está lleno de peces, es que se ve todo lleno de peces. Fijaos. Ostras, como último voy a comentar una cosa curiosa, y es que pensé que aquí con estas aguas cálidas el casco iba a llenarse de porquería enseguida. Pues no. De hecho, en la península, cuando hemos estado, en cualquier lado de la península, yo creo que era muchísimo peor que aquí. Aquí no hay escaramujo, el caracolillo no hay. O sea, lo que hay son... hay como unas especies de lapas muy planas, eso sí, que es que he limpiado ahora hace un ratito de este lado del casco, el lado de babor, para hacer un experimento. El otro lo he dejado como estaba. Y entonces sí, hay unas lapas, pero pocas, se unen pocas. Casi la totalidad de lo que se une son hierbas, o vamos, algas, o vegetales de estos marinos que son muy blandos. De hecho, con si siquiera pasar la rasqueta muy suave, lo quitas todo, ¿eh? Entonces es una gran sorpresa, porque el casco no se llena de porquería tan rápidamente. Sí que es verdad que le crecen hierbas enseguida, pero como os digo, hierbas muy blandas, muy suaves, que las puedes quitar muy fácilmente. Y a mí lo que me mataba era lo del escaramujo, lo del caracolillo, ¿no? Sobre todo en la zona de Cádiz, era terrible aquello. Pues aquí no hay nada de eso, no hay nada de eso. Y de hecho yo creo que aquí vamos a sacar el barco del agua, pues no sé, una vez ahora, porque una vez cada 3 años habría que sacarlo, una cosa así. Si lo rascas un poquito... Pues eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo, suscribiros si no lo estáis, darle al like, y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!